Esta es la segunda parte, esta es la parte de los talleres. Ayer hicimos un seminario muy importante con mucho público, pero esta es la parte nuclear o central de la visita de los invitados internacionales. La idea es aprender destrezas en el diagnóstico de las consecuencias del síndrome alcohólico fetal, tanto desde la perspectiva de las dismorfologías como de las alteraciones neurocognitivas. Quiero agradecer la asistencia de los invitados, sin duda alguna la asistencia de los invitados internacionales. Hola, yo soy Pablo de Rambuena del Ministerio de Salud y nos hemos comunicado probablemente con todos y todas por este taller. Las jornadas que estamos, de las cuales este taller es parte, las hemos llamado jornadas de trastornos del espectro alcohólico fetal, y nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar previamente a esto, pero nos imaginamos que para todos ustedes representa algo esto, los trastornos del espectro alcohólico fetal. Y sin embargo, a pesar de que lo vemos en la red, clínicamente se ve, tiene un lugar en nuestras conversaciones, en las demandas de los pacientes, en las demandas de nuestros servicios. Lo cierto es que no estamos preparados desde lo técnico para llevar adelante una evaluación competente y un tratamiento competente. Y no estoy refiriéndome a las competencias de los clínicos o de ustedes, más bien de cómo estamos preparados como red de salud. Y en esto tenemos una brecha y un vacío muy grande que se representa en cuestiones tan prácticas como que, por ejemplo, en nuestro sistema de salud no hay registros de esto, ¿no? En nuestros instrumentos de registro no hay un lugar para que esto exista, de manera que es como que no existiera, ¿no? En la formalidad. No tenemos orientaciones técnicas para hacer esto, instrumentos estandarizados, prácticas estandarizadas, no tenemos formación. No tenemos políticas públicas, programas de salud, presupuestos asignados, etcétera. No tenemos. Y sin embargo existe, ¿no? Lo vemos y la evidencia muestra que existe. No tenemos datos en Chile, ese también es una brecha muy grande, datos confiables, pero todo hace pensar de que esto también para nosotros es un problema importante. Y entonces todas estas jornadas y este taller van encaminados a comenzar a trabajar de manera más consistente esta materia. Y lo quiero decir porque esperamos que ustedes tengan un rol muy importante en esto que comenzamos a hacer. Este taller no lo vamos a hacer más veces, este es un taller único, digamos. Y entonces no vamos a tener más personas formadas en este taller que ustedes. Ustedes se van a conocer en un ratito probablemente y se van a dar cuenta que ustedes por lejos no representan a la red hospitalaria ni la red de salud de Chile, digamos, ¿no? Sino que a una parcialidad de ella. Algunos hospitales de la región metropolitana y tenemos un invitado de la Universidad de la Frontera de Temuco, digamos. De manera que hay mucho de Chile que no está representado acá, hay mucho de Santiago que no está representado acá, y nuestro primer desafío es llevar esto a los otros lugares que también lo requieren, o sea, replicar un poco esto, difundirlo. Y en eso ustedes probablemente les vamos a pedir que tengan un rol importante, ¿no? O participen en eso. Paralelamente, nuestro rol en el Ministerio de Salud, en Senda, que es otra de las instituciones que participa de esto, en colaboración con la Universidad Andrés Bello, en fin, será hacer de esto también una práctica un poco más estandarizada, intentar que se generen programas de salud al respecto, políticas de salud al respecto, etc. Completar esa brecha y partir con esto. Ustedes han sido seleccionadas y seleccionados entonces porque representan para sus servicios, a ojos de quienes definieron que fueran ustedes, personas con cierta capacidad de liderazgo y competentes para hacer esta pega. Así que estamos muy contentos de tener este taller en las condiciones que lo tenemos, agradecidos de la cooperación de OPS para esto y del equipo que va a llevar adelante esta jornada. Svetlana Popova, Cristi Petrenko, Omar, Abdul Raham. Así que, bueno, aprovechémoslo, ¿ya? Así que comencemos. La primera intervención de hoy está a cargo de Svetlana Popova y se titula Introducción a los trastornos del espectro alcohólico fetal, epidemiología y comorbilidad. Y a partir de allí seguimos
conforme el programa que ustedes ya tienen. Así que bueno, muchas gracias. Hola. Good morning, everyone. My name is Lana Popova. I'm a senior scientist from the Center for Addiction and Mental Health, and I'm also associate professor of the University of Toronto, Canada. en Canadá. And I would like Y me to gustaría start también this comenzar morning again esta mañana thanking agradeciendo organizers a los of this organizadores important, de este gran workshop taller, de este muy and importante for taller, y opportunity por la to oportunidad be de here estar aquí today hoy día and present the y results presentar of los resultados de nuestro estudio morfológico, el cual hemos realizado en el Centro de Adicción y Salud Mental. Brevemente les voy a dar un resumen de la prevalencia del consumo de alcohol y el consumo agudo de alcohol, binge drinking, y la prevalencia del síndrome FAS y los espectros fetal y distintos países y en Latinoamérica y también les voy a entregar la prevalencia de la incidencia global de los niños que han nacido con FAS y con FAS-D anualmente. También les voy a mostrar los resultados de nuestro estudio de comorbidad, cuántas las enfermedades asociadas al trastorno de desarrollo fetal, y también les voy a dar brevemente nuestros costos económicos, las conclusiones de nuestro estudio de costo económico. Hoy día incluyo esta lámina básica para que asegurar de que todos estamos en la misma página. Todos ustedes saben lo que es FAS-D, pero para recordar lo que es FAS-D, es el trastorno de consumo alcohólico fetal, que descubre el rango de efectos que ocurren en una persona, en la persona cuya madre consumió alcohol durante su embarazo. Hay muchos efectos del FAS-D, pueden ser efectos físicos, pero generalmente la fuente de problemas son el cerebro. Hay problemas asociados con comportamiento, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, del habla, de atención. También hay desarrollos secundarios que son problemáticos, y también se producen, pero por suerte el FAS-D es prevenible, desafortunadamente, pero es irreversible cuando ocurre y dura toda la vida. Esta lámina de acá presenta una presentación del FAS-D. Como dijimos, el FAS-D es un término paraguas que cubre cierta cantidad de diagnósticos relacionados con el consumo de alcohol. El primero es el síndrome de alcohólico fetal, que es el más severo, y también tenemos el FAS parcial, que es menos severo. Luego, efectos de desarrollo y desarrollo de trastorno del nacimiento. Y también pueden haber relacionados con desarrollo cognitivo al nacer. Pero ya no usamos este término, el ARBD. Pero aquí hay una representación visual de lo que es el FSD. Y que sí, vemos aquí que la mayoría de la punta del iceberg es el FAS, es la forma más severa, pero la base del iceberg son otros trastornos o diagnósticos relacionados con el consumo de alcohol en gestación. Entonces, conversemos de la prevalencia del uso del alcohol durante el embarazo en diferentes países. Podemos hablar sistemáticamente. Esto significa que vemos todos los estudios en el mundo que indican los indicadores de estos países. No están limitados esta búsqueda a parámetros geográficos o idiomas, no están limitados a eso, y estamos tratando de buscar artículos dentro de un periodo de tiempo de 38 años, de 1984 a 2013, y por eso los estudios que se presentan ayer en Argentina y Chile no fueron incluidos en este análisis, solo después del 2014.
Entonces, para los países con datos reales, podemos hacer un análisis, meta-análisis, que es, tenemos una prevalencia asociada, conjunta, pero países que tienen un estudio o no sin estudios, hicimos predicciones de estos indicadores. Yo no quiero hablar de metodología, pero solo para mostrarles algunos de países desarrollos con la prevalencia del uso de alcohol durante la gestación, según cualquier monto y cualquier monto durante el embarazo. Aquí podemos ver que la mayor consumo de alcohol fue reportada por mujeres embarazadas. En Irlanda, el 60% de las mujeres embarazadas reportan consumo de alcohol. En Belarus, 57%. En Dinamarca, 46%. En el Reino Unido, algún 41%. Y la Federación Rusa, 37%. No obstante, si vemos otras partes del mundo, veremos que en otros países, como Nueva Zelanda, hay 27% de las mujeres embarazadas reportan consumo de alcohol. En Zambia, en 19%. En Brasil, en Estados Unidos, 15%. Y en Canadá, alrededor del 10%. Esta lámina muestra 5 países con la mayor prevalencia de consumo binge, de alto consumo en corto tiempo, como sería 4 bebidas alcohólicas por una ocasión corta, y esto es principalmente problemático para el feto, porque la concentración de alcohol es tan alta por un periodo corto tiempo y causa mayor daño al feto. Pueden ver que en Irlanda, en la República Checa, Moldova, Lituania y Paraguay, en los primeros países, el 10% de las mujeres embarazadas reportan un consumo de alcohol del tipo binge. Y en Paraguay se requieren 14%. Pero proporcionalmente, la proporción mayor que hacen consumo binge durante todas las mujeres que consumen cualquier cantidad de alcohol durante preñación fue reportada de Paraguay del 78%, seguido por Lituania 42%, Moldova 36%, la República Checa 26%, Irlanda con 17%. Como pueden ver, esto es alarmante, datos alarmantes, ¿no? En esta lámina puede ver la prevalencia de uso de alcohol durante la gestación. Entonces se usa en la región. Y lo mayor es que el nivel alto por la proporción de mujer es durante el embarazo se encontró que fue en la región europea, seguido por las Américas con un 11%, la región África al 10%, Pacífico 8.6%, el sudeste asiático 1.8% y la prevalencia más baja el este mediterráneo, porque la mayoría de esta gente acá son abstemios por sus creencias religiosas. Es un gran factor protectivo, la religión es un alto factor que protege de esto. Y esta es la prevalencia del uso de alcohol durante el consumo tipo binge durante el embarazo en la generación por la región WHO, y que es que presenta los mismos datos aquí en Europa. Nuevamente fue el más alto en la proporción, entre 35%, que sigue por América, la región África, la región Pacífica Oriental, y el más bajo fue en la región Mediterránea. La proporción más alta del consumo tipo binge se encontró en la región africana, 3.1%. El segundo fue en las Américas con 2.8%. En Europa era 2.7%. En la región Pacífica Oriental 1.8%. A nivel mundial, la proporción de mujeres de mujeres embarazadas que consumen alcohol es alrededor del 10%. Significa que 1 de cada 10 mujeres embarazadas consumen alcohol durante su embarazo en el mundo. Y eso, aproximadamente un 20% de estas mujeres reportan
que consumen el consumo alcohólico del tipo binge. Esto es un ejemplo canadiense que es muy importante mostrar la diferencia entre el consumo de alcohol en la población general y en la población de alto riesgo. En tu izquierda tenemos los datos de la comunidad más del norte de Canadá. La mayoría de las poblaciones estas son aborígenes y pueden ver que la prevalencia es bastante alta, que ranga de 24% a 61%. Pero si ves aquí a su izquierda, al lado izquierdo, los estudios reportan la prevalencia de la población general. Y esta prevalencia ranga de 1.5% a aproximadamente 30%. 3.5 veces mayor es la prevalencia entre las mujeres. Se reportó en mujeres de población nativa, indígena, con respecto a la población normal. Vimos de forma más estrecha a la prevalencia de consumo de alcohol durante el embarazo en Latinoamérica y el Caribe, y este paper que está publicado será publicado luego en la revista Panamericana de Salud Pública. Entonces, nuevamente, aquí vemos todo lo que está disponible en esta región y encontramos que hay datos solo de 5 países, de los 33 países que componen Latinoamérica y el Caribe. En Brasil vemos que hay 17 estudios, en Chile solo 2, en Guatemala 1, México 3, en Uruguay 1. Y no hay estudios, no hay estudios en el Caribe. Entonces fuimos capaces de estimar la prevalencia real para Brasil y México según nuestros criterios que teníamos. Según nuestros criterios teníamos que tener 3 estudios disponibles por país para hacer un estimativo. Pero para el resto de los países hicimos un estimado basado en predicciones que hicimos. Y estos son los datos. Y nuevamente es cualquier cantidad en cualquier momento del embarazo para la población en general. Entonces, el mayor predicción fue hecha para Grenada con 23%, Santa Lucía con 22%, Guyana 18%, Paraguay 18% también, y Brasil 15%. Ahí nuevamente Brasil tiene datos reales, entonces se basa en estudios reales. Y la prevalencia más baja es predicta para Cuba con 5%, Trinidad y Tobago con 6% y Guatemala con 7%. Para México esto es un indicador real de prevalencia según 3 estudios que están, y no estoy seguro cómo esto es, qué tan realista es esto, que solo 1% de las personas toman alcohol durante el embarazo. Quizás haya que discutir ese estudio. Para comparar, la prevalencia es alrededor del 10%. Según estos datos pueden ver que aproximadamente la mitad de los países probablemente tienen una prevalencia mayor de consumo de alcohol comparado con el nivel normal. Estos mismos datos presentados en el mapa, puede ver que el color más oscuro representa del 15% al 25%, y esto es países más pequeños sugieren Granada, Santa Lucía, Brasil, Paraguay y Guyana, con el mayor prevalencia de consumo de alcohol durante el embarazo. Y esta es la prevalencia del consumo tipo binge durante el embarazo en Latinoamérica y el Caribe. Todos los datos están predichos, excepto los de Brasil, donde tienen datos reales. La predicción mayor fue para Paraguay con 14%, conseguido por Dominica 5.6% y la República Dominicana 3.6%. Y el más bajo, estimado más bajo, es para Chile 1.2%, Bahamas con 1.2% y Panamá 1.4%. Y esto es la región OMS de la región, que incluye Canadá y Estados Unidos, donde se estima que es 2.9%
de las mujeres embarazadas que reportan el consumo de alcohol tipo binge. Ahora, no mencioné cómo es que se predice esto, o se pronostica estos datos, y para esto usamos muchos indicadores y de forma muy hicimos un análisis estadístico sofisticado que se llama modeling. Usamos datos sobre la riqueza del país, el Producto Interno Bruto. También usamos un consumo total per cápita para estas mujeres, hombres y mujeres, y en forma aparte usamos el consumo para las mujeres, por supuesto, y también incluimos un porcentaje de distintas religiones, índice de inequidad por género, año del estudio, región del OMS y muchos otros indicadores fueron factorizados para hacer este pronóstico. Entonces, según estos datos epidemiológicos, podemos ver que el consumo de alcohol durante el embarazo es realmente es prevalente y es una preocupación para la salud pública, pero desafortunadamente creemos que la prevalencia del FASD y el consumo de alcohol durante el embarazo va a incrementar más que bajar en el mundo, y habrá dos razones principales para aquello. Lo primero es que el consumo de alcohol en general dentro de las mujeres del consumo tipo binge y consumo durante el embarazo está incrementando en el mundo, especialmente en los países con mayor población como China e India. Entonces, por eso la prevalencia global será mayor. Entonces, la segunda razón es que la mayoría de las embarazos no son planificados en países desarrollados. En desarrollo es la mitad, en desarrollo y en desarrollados 50% y en no desarrollados mayor, 80%. Ahora, si vamos a la prevalencia del FAS y el FASD, y aquí vemos, hacemos una búsqueda comprensiva, tratamos de incluir a todos los países en el mundo que pudiesen reportar estos indicadores, y como pueden ver, encontramos una gran cantidad de estudios inicialmente como hubo 11.000 estudios o registros identificados, pero después de nuestros procedimientos vimos que habían chequeando por duplicaciones y verificando si hay criterios de elegibilidad. Solo elegimos a 6.000 artículos y la mayoría de los estudios fueron en Estados Unidos 24, en Sudáfrica 9 estudios y en los países latinoamericanos solo había un estudio calificado de Uruguay, basándose en la población general nomás. No hay estudios sobre segmentos poblacionales especiales. Esta es la prevalencia del síndrome alcohólico fetal, la más severa del FASD en la región, y nuevamente esta región son del consumo de alcohol genérico. Entonces en Europa se estima que es el 37.4 por 10.000 nacimientos vivos, que es la mayor prevalencia. En las Américas se estiman 16.6 por 10.000 nacimientos vivos. En la región África, 14.8. En la región Pacífica Oriental, 12.7. En la región sudeste asiática, 2.7 por 10.000. Y similarmente, en lo más bajo, en la región Mediterráneo Oriental, el más bajo. Estos son los mismos datos. Yo quería mostrarles aquí la prevalencia mundial del FAS, que es aproximadamente 14.6 por 10.000, pero si en términos porcentuales es casi 0.2 del FAS globalmente en el mundo. Y esta es la prevalencia del FASD, que es el término paraguas que hablamos. Entonces, aproximadamente el 2% se pronostica para la región europea, y globalmente se traduce a, si lo vemos en porcentaje, es 0.8%. Entonces, de aproximadamente cuánto es mayor, es como 7, 8 veces mayor la prevalencia de FASD comparado con FAS. Esta lámina le muestra 5 países con la mayor prevalencia de
FASD en la población general. La mayor es Sudáfrica, aproximadamente 11% de los chicos, de los niños en Sudáfrica se identifican como tener FASD. Se basa en datos reales. En Rusia es 3.5%, en Irlandia 8%, en Italia 4.5% y en Belarus aproximadamente 3.7%. Y esta es la prevalencia de FAS y FASD en Latinoamérica y el Caribe. Y nuevamente, la única estimación actual, real, fue hecho para Brasil. Los restos de los datos son pronósticos. La mayor prevalencia fue para Grenada, 18.4 por 10.000, por 1.000. Santa Lucía, 17.2 por 1.000. Guyana, 14.3. Paraguay, 14.1. Y Brasil, 12. El más bajo fue pronosticado por 1 por cada 1.000. Puerto Rico, 2.7. Y Cuba, 3.8 por 1.000. Y nuevamente, esta es una prevalencia global. Según estos datos globales, también fuimos capaces de estimar a nivel global que 1 de cada 67 mujeres que consumen alcohol durante el embarazo en la población general entregaron un niño con FAS, que esto se traduce en 119.000 niños que nacieron con el síndrome alcohólico fetal en el mundo cada año. Nuevamente, esto se basa en la población general, se pronostica según datos de la población general. En un par de minutos más veremos la población especial, si veremos que las tasas de prevalencia son mucho mayores. Esa proporción, por tanto, sería mayor. Para el trastorno del espectro alcohólico fetal, vimos que 1 de cada 13 mujeres embarazadas que consumimos alcohol mientras están embarazadas entregaron un niño con FASD. Eso significa 1.700 casos de niños con FASD nacidos cada día, o más de 600.000 casos de FASD que nacen cada año a nivel global. Por supuesto, sabíamos que no todas las mujeres que consumen alcohol dan nacimiento a un niño con síndrome FAS o FASD. Lo primero es que el niño, cada mujer y cada feto son distintos, las genéticas, capacidad de metabolizar el alcohol. Hay muchos otros factores endógenos protectivos, como la edad de la mujer, si fuman o no, cómo viven, muchos, etc. Me gustaría ahora hacer un resumen de comparación de la población general versus en esta lámina podemos ver nuevamente, esto es algo no esperado. Se supone que esto está acá. Esto es una prevalencia global del FASD. Vimos aproximadamente 0.8%. Entonces vamos a comparar esta prevalencia con la prevalencia del FASD en poblaciones específicas. Las barras naranjas representan niños en cuidado, bajo cuidado especial, y la prevalencia es 5 o 6 veces mayor que comparado con el promedio global. El primer estudio, creo yo, es de Suecia, pero no lo puedo ver ahora. Y este de acá seguro es de Estados Unidos, y este de Chile, y este creo que también es de Europa, de alguna parte. Si ven aquí las barras amarillas, es la población aborígene, y la prevalencia de acá de 16 a 25 veces mayor comparado con el promedio global. Entre la población psiquiátrica que está bajo cuidados psiquiátricos, que es la barra gris, la prevalencia es 19 veces mayor. En este estudio fue de Estados Unidos.
la población con estado bajo nivel socioeconómico, la barra más oscura muestra que la prevalencia es aproximadamente 25 5 veces mayores que el promedio global. Y entonces esto es que la proporción de prevalencia es 30 veces mayor en términos de promedio global. Me detengo acá y veremos si hay preguntas respecto a estos datos. Any question? No. Solo por si acaso, pero si no, podemos continuar. Y la segunda parte de mi presentación se dedica a los problemas que hay asociados a FASD. Como supimos antes en la literatura, yo siempre les explicaba que los investigadores decían que el FASD está asociado a tantas comorbidades, tantas condiciones, y yo me preguntaba, interesante, ¿cuántas serán en realidad? Y hicimos una investigación hace 6 años, fue un estudio que fue financiado y empecé a hacerlo con mis estudiantes que fueron voluntarios para recopilar datos, para crear un informe respecto a la frecuencia de las comorbidades o menciones respecto a diferentes tipos de enfermedades asociadas al FASD. En este estudio, de hecho, fue publicado el año pasado en el Lancet, o The Lancet. Aquí está el enlace disponible. Entonces, los objetivos del estudio eran de identificar las condiciones comórbidas que ocurren con el FASD, encontrar las condiciones de la enfermedad, y el segundo objetivo era estimar las prevalencias combinadas de estas condiciones según estos estudios. Y el otro objetivo se limitaba al FAS, que tiene que ver con el síndrome alcohólico solamente, porque como saben, esta es la única expresión de FASD en la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, la ICD versión 9 es el alcohol que afecta al feto o un recién nacido a través de la placenta o leche materna, 760.71, y en la versión 10 ICD es Fetal Alcohol Syndrome o FAS, que es dismórfico. Nuevamente hicimos esta revisión de literatura sistemática, buscamos diferentes estudios y no limitamos nuestra búsqueda solo a límites geográficos. Y también unimos todas estas condiciones que encontramos en la literatura según la clasificación ICD-10 e hicimos 183 metaanálisis para este estudio. Inicialmente encontramos otros 5.000 estudios a lo largo del mundo, pero para la síntesis cualitativa llegamos a 127, los cuales estaban disponibles para nuestra inclusión, y solo 33 estudios eran aptos para nuestro metaanálisis. Así que los estudios fueron de Canadá, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y los Estados Unidos. Basado en esta literatura global, estimamos 428 condiciones comórbidas, las cuales 18 de 22 tenían que ver con los capítulos de la clasificación internacional ICD-10. Y las condiciones más prevalentes eran malformaciones congénitas, deformidades y anormalidades cromosomas. Y la segunda más alta tiene que ver con desórdenes mentales y de comportamiento. Y esta diapositiva nos muestra claramente que la más alta, o los grupos de enfermedades de malformaciones congénitas, 43%, seguido por desórdenes mentales y de comportamiento, 19%. Acá tenemos enfermedades del ojo, 19%, y del oído, 4%. También tenemos otras condiciones que son nutricionales, metabólicas y endocrinas. Estas tienen que ver con el sistema nervioso. Estas son las del sistema circulatorio, respiratorio, digestivo. Esto tiene que ver con la piel, también con el sistema musculoesqueletal. Entonces, básicamente todos los sistemas del feto
y los órganos son vulnerables a este consumo de alcohol prenatal. Y basado en esta información pueden imaginar cuán costoso para una sociedad es la FASD. La utilización de los sistemas de salud son bastante altos los costos. Como les dije, fuimos capaces de realizar 183 metaanálisis, lo cual significa que por cada enfermedad o cada condición pudimos estimar esta prevalencia común. Y los metaanálisis se basaron en 33 estudios y estos estudios contenían 1.700 temas con FAS diagnosticado. Utilizamos criterios de inclusión bastante estrictos, incluimos solamente los estudios que utilizaban directrices de FAS. Y esta diapositiva presenta las condiciones comórbidas. Esta es la prevalencia común, la cual es de más de un 50% entre los individuos con FAS. Son 20 condiciones de enfermedad, pero obviamente hay más y es imposible presentarlos todos en una sola diapositiva. Y es solo sobre el 50%, así que la prevalencia más alta de estas condiciones estaban en grupos de desórdenes mentales y de comportamiento, las barras rojas. Entonces la primera, no puedo leerla, perdón. Entonces, la más alta de estas condiciones era de los desórdenes mentales y de comportamiento. Estos problemas se estimaban a ser un 91% a través de entre personas con FAS, seguidos por déficit de lenguaje, que serían casi 82 y 76%. Luego desórdenes cognitivos del desarrollo, que serían 69%. Retraso del lenguaje, es un 70% aproximadamente. También tenemos dependencia de alcohol y drogas como una deshabilidad, como una incapacidad secundaria, y también la hiperactividad o déficit atencional en un 51%. El segundo grupo más grande de enfermedades son estas barras amarillas, las cuales consisten de errores refractivos, que son 71% aproximadamente, y también problemas visuales, que son un 72%. Luego el segundo grupo de amarillos, las barras amarillas tienen que ver con el oído. Entonces, otitis media crónica, 77%, y en forma aguda es de un 51%. El desorden de audición central y también de pérdida son de un 57%. El siguiente grupo, estas condiciones se originan en el periodo perenne, son estas barras verdes. Esta es retraso del crecimiento intrauterino, 72%, y nacimientos prematuros, son un 65%. Las siguientes barras azules son malformaciones congénitas, las cuales son bastante prevalentes, 50%. También podemos ver la fusión de la espina cervical. Y las últimas dos líneas púrpuras son resultados anormales de la retina. Acá podemos notar entonces claramente que la prevalencia de algunas condiciones entre las personas con FAS es enorme. Los desórdenes mentales son independientes del FAS, porque si tienen desarrollo o retrasos cognitivos, tienen que hacerlo con el micrófono, por favor. Disculpe. ¿En inglés o español? Can you listen? Yes. Oh. You probably that was the question. Probablemente entendió la pregunta. Los diagnósticos de trastornos mentales son independientes del diagnóstico mismo de la síndrome fetal, porque en la forma más grave
se incluye como elemento básico el retardo de desarrollo cognitivo, por ejemplo, y problemas genéticos, morfológicos, y ahí están listados lo que yo pensaba que serían parte de FSAD, pero también de FAS especialmente. Right, this is very good actually question, and again, this is associated with Esto se FAS asocia only, a right? We solo are a not able FAS. to No estimate full podemos prevalence on estimar FASD la because prevalencia there's no en such fase code D in the porque international no classification existe of esto en la diseases, right? clasificación And internacional, ¿sí? yeah, the prevalence Ahora la really prevalencia, high la muy of alta prevalencia de behavioral and hecho conduct disorders de problems. estos desórdenes And a good de question. We are not comportamiento. saying that this Y es is una buena pregunta. Nosotros no decimos causal, que that there is a causal relationship, hay una right? relación This is just a causal entre comorbidity. ambas. Estos son solo las comorbilidades. At the same time, it's a Al symptom, mismo tiempo right? son los It's a síntomas. manifestation Son of manifestaciones FASD or de FAS, right? FASD o Which we FAS, see among las these cuales patients. vemos a través de los pacientes. Did I answer this? ¿Respondí su But we pregunta? cannot claim, for example, that there is a causality Pero no between, podemos decir que hay relaciones causales between hearing loss, entre right, la and pérdida de severe audición alcohol y exposure. la exposición There's no al evidence alcohol of that. prenatal. No But hay we evidencia de see ello. enormous, Pero sí vemos frequencies of these enormes disease frecuencias de conditions estas among these condiciones populations. a través de esta It's like población. over 50% Casi un suffers from 50% hearing loss, que for sufre de example, la pérdida de or over audición. 60% of O these patients otro suffer 60% de with estos visual problems. pacientes tienen estos problemas visuales. But Pero obviously, obviamente such comorbidities as estas comorbilidades behavioral problems, o estos problemas de comportamiento mental problems, o problemas mentales are most prevalent in this están más population. prevalentes en estas poblaciones Still probably we cannot talk y about causality probablemente aún no podemos hablar de causalidades en este manifestation caso of the, durante la gestación de estas condiciones. Okay, can I continue? I think this is very interesting slide. Creo que esta es una diapositiva Because bastante we interesante compare porque comparamos la prevalencia común de estas condiciones de comorbilidades en las personas con FAS versus la población general de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque los estudios que analizamos, la mayoría de los estudios que analizamos eran pacientes de los Estados Unidos. Por eso comparamos con la población de Estados Unidos. Entonces pueden ver acá que la prevalencia del desorden de conducta y el desorden del lenguaje receptivo entre los individuos con FAS era de 10 veces más alto en comparación a la prevalencia en población general de los Estados Unidos. La otitis media seria era un 77 veces más alta en comparación a la población general. El desorden de lenguaje expresivo 11 veces más alto. Desorden de desarrollo psicológico 98 veces más alto. Otros infantes prematuros 5.6 veces. Impedimentos visuales o pérdida de la audición 128 veces más alto. Dependencia de alcohol y droga 4.4 veces más alto. Y también perturbación de actividad y atención 7.6 veces más alto. So que estos datos claramente apoyan el hecho que la prevalencia de estas condiciones comórbidas en los individuos con FAS es muchísimo más alta en comparación a la población general. Y finalmente quería mostrarles unas pocas diapositivas en costos económicos que están asociados al FAS-D en este hallazgo que es relativamente nuevo para Canadá. Estimamos que el costo era para el 2013 y pueden ver que el costo anual está en el rango de 1.3 billones a 2.3 billones por año, solo en Canadá. Y si ustedes creen que la prevalencia es de solo 1%, porque no tenemos los estudios que nos soporten lo contrario, son solo 350.000 personas del país, pero
los costos asociados a esta población es enorme. Y sabemos que nosotros subestimamos este costo porque teníamos datos muy limitados al respecto. No tenemos buenos datos para muchos servicios en esta población, la cual está utilizando. Entonces, el costo más alto es la pérdida de productividad que se debe a la morbidad y a la mortalidad, que son 42%, seguido por correcciones, que es 30% del costo total. La salud también es otro clave, que es un 10% de los costos, y otros costos también involucran niños bajo cuidado, 4.7%, cuidado de largo plazo, también aporte para las casas, educación especial, 4.3%, y una baja proporción de prevención e investigación en Canadá. Y antes de estimar estos costos, solo quería mostrarles nuestro modelo que desarrollamos. Y mi propósito es mostrarles cuántos servicios está utilizando esta población. Básicamente, todo para nuestra sociedad, todos los costos de nuestra sociedad se utilizan para esta población. Entonces, en términos de costos de la salud, tenemos hospitalización aguda y días bajo hospital, hospitalización psiquiátrica, tratamientos especiales para adicción y salud mental, cuidados ambulatorios como visitas de emergencia, especialistas o visitas en clínica, también drogas prescritas y también intervenciones de lenguaje. Esta población también es vulnerable con problemas con la ley. Entonces tenemos la policía, las cortes y las correccionales. Otros costos que son muy grandes van hacia los niños bajo cuidado, población especial, también soporte del hogar o cuidado en largo plazo, intervención de crisis, costos administrativos para los pagos de transferencia o asistencia social para los niños con disabilidades, también capacitación laboral, prevención e investigación, el costo de desarrollo y mejorando herramientas, costo del diagnóstico, etcétera. Es decir, el costo es muy alto en Canadá. Estimamos que va de 3.500 a 5.000, porque en Canadá nosotros recomendamos un equipo disciplinario para hacer diagnósticos. Entonces, el costo de diagnóstico también es enorme. En términos de costos directos, hay bajas en productividad de padres, apoderados y los individuos afectados, porque en algunos casos hay personas con FASD o FAS, se les requiere apoyo y supervisión por 24 horas. Entonces, los costos asociados a la discapacidad de largo plazo, mortalidad prematura de estas personas y también el costo de la productividad de pérdida de las personas que se cuidan a estos individuos. Y otra parte importante son los costos intangibles, que no son costos monetarios, pero sería, por ejemplo, el sufrimiento, el estrés, la depresión de los individuos y de las personas que cuidan de estos individuos con FASD. Básicamente ya terminamos y quizás nos detengamos ahora. Mi pregunta es, My question is, cuando ingresa a una evaluación un niño en Canadá, ¿es parte habitual de, por ejemplo, por problemas conductuales? ¿Es habitual la pregunta si la madre consumió alcohol durante el embarazo? Mi pregunta es porque en Chile eso no es tan habitual. O sea, si ingresa un niño de 7 años a salud mental, por ejemplo, por problemas de aprendizaje o retraso del desarrollo psicomotor u otra, no es una pregunta habitual el comportamiento de la madre durante el embarazo. Entonces, ¿cómo ustedes logran hacer como esta asociación o si está más visibilizado la temática allá? Muchas gracias por su pregunta, muy importante por lo demás. Y hoy vamos a aprender que esta pregunta es parte del diagnóstico. Tenemos que preguntar, hay que preguntar diagnóstico como FAS parcial
o desarrollos o desórdenes de alcohol si es que la madre consumió alcohol durante el embarazo. Es parte del diagnóstico, pero tienes razón, es una pregunta bastante sensible, ¿eh? Incluso en Canadá, y sé que en los Estados Unidos también, los practicantes tratan de evitar hacer este tipo de preguntas respecto al consumo de alcohol, no solo durante el embarazo, sino en general, porque ellos no quieren perder a su paciente, ¿sí? Entonces, sí, esto es muy común a lo largo del mundo. Y la segunda razón es que no quieren perder tiempo. No solo mujeres, sino en general, en personas que tienen que ver con el consumo de alcohol. Sin embargo, para el diagnóstico del FAS, nosotros no necesitamos la confirmación de la madre de si ella bebió durante su embarazo, porque podemos ver todas las características que tienen que ver con FAS. Pero para otros diagnósticos sí necesitamos confirmación. Entonces es parte del criterio del diagnóstico. Eso sería todo. Solo quería reconocer el soporte de la Agencia de la Salud Pública de Canadá, que nos ayudó bastante en estos proyectos, y también que ha dado apoyo a muchas personas que trabajaron en estos proyectos, y obviamente fueron mis estudiantes y también otros científicos, muchas personas que se esforzaron en lograr estos resultados en esta investigación. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Any other question? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, he says. Because there's no questions, so she's saying. Dígame. Ya. Quisiera hacerle una pregunta, perdón, me presento. Hello. Sorry, I couldn't see. I'm Dr. Veronica Larach. I'm the chair of psychiatry here at the Universidad Andes Bello, and I'm very glad to have you here. And I think this is not part today, perdón, voy a decirlo en español mejor. Lo voy a decir en español. I'm going to speak in Spanish for everybody to understand. Que yo creo que hoy día uno de los problemas que hay es que no forma parte del currículum académico de los cursos de psiquiatría regular enseñar estos aspectos que son hoy día más modernos, porque se quedó todo por muchos años congelado en el síndrome alcohólico fetal con los estigmas severos que todos conocemos y que son la minoría de los casos, como en esa estupenda diapositiva que mostraba usted del iceberg. Entonces creo, y justamente le estaba diciendo ahora a mi equipo académico, que esto debiera formar parte del curso regular, no solamente enseñar acerca del alcoholismo como tal, la dependencia. Siempre estamos en la zona más grave, cuando en general en todas las patologías es como el iceberg, ¿no? Uno ve una pequeña parte y todos los demás que son ya alteraciones moderadas, leves o sutiles, quedan fuera de la consideración. Entonces creo que esto debería formar parte del currículum de todas las escuelas de medicina, por lo menos en el estudio del curso regular de psiquiatría y después también en el internado, que tenemos nosotros en el internado. Porque las personas algunas no van a volver a tomar contacto con nada de salud mental si se dedican a otras especialidades. Hoy día en Chile hay una conciencia relativa en algunos segmentos de los ginecobstetras de realmente prohibir absolutamente el consumo de alcohol. Pero en otros todavía ni siquiera eso está instalado. Entonces, por una parte, la enseñanza de pregrado, de lo que yo estoy diciendo, en que ya hay que empezar a hacer conciencia de esto, y yo creo que los demás posgrados, de alguna manera, va a tener que ir permeando. En el de nosotros no va a ser dificultad, porque tenemos la suerte de contar con un equipo de especialistas en que el doctor Arcila es una parte central en la formación de todo lo que tenga que ver con adicciones. Pero creo que esto es un tremendo trabajo y es muy interesante mostrar sobre todo cómo no hay necesidad de encontrar estigmas faciales ni estigmas neurológicos de ningún tipo a la vista, pero cuando uno va a las pruebas ya más sutiles se va a encontrar, ¿no es cierto?, con todo este daño. Y muchos de estos casos que hoy día se están integrando al famoso síndrome de déficit atencional
el síndrome hiperactivo de déficit atencional, muchos de ellos, yo creo que ni siquiera se hace jamás la pregunta que decía la persona acá, que era si se les pregunta por el consumo de alcohol. Yo creo que eso ni siquiera entra en la parrilla de preguntas a hacer hoy día. Y pienso que esto es un tremendo aporte. Le doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oh. Thank you so much for your very important points. And actually, yesterday we had a discussion. Tuvimos una discusión respecto a De hecho, nosotros ayer mencionamos este punto respecto a que el diagnóstico del FAS o FASD no está en nuestro currículum para los estudiantes. Y creo que debería ser no solo para los psiquiatras, sino para todos los del colegio médico. Y también creo que otros profesionales de la salud deberían ser capacitados en cómo poder reconocer la exposición al alcohol. Preguntarle a las madres si es que este bebé estuvo expuesto a alcohol prenatal. Y yo no diría que Chile no está solo. La misma situación ocurre en todos los países. Lo mismo en Canadá, lo mismo en los Estados Unidos. Entonces creo que todos debemos trabajar para poder implementar esto en la agenda de los colegios médicos. Muy bien. Muy bien. Un elemento Very well. An element that to us is really important, like hospitals, is to lead these processes of training. Estos procesos de desarrollo en síndrome alcohólico fetal. Y no solamente desde la perspectiva de una unidad de psiquiatría, que en este hospital es el que lidera esto. Por eso ayer todos me preguntaban si yo era pediatra. Entonces se acercaban y me preguntaban si era pediatra. Yo soy psiquiatra, ¿sí? Pero nosotros trabajamos en coordinación con pediatría, con ginecología, con neonatología. Y ese equipo, pues tenemos la firme intención de liderar esto desde la perspectiva de la universidad y de la perspectiva de lo que podemos cooperar y participar con otros hospitales.